Estamos. Bárbaro. Bueno, vamos a hablar acerca de los tejidos del sistema nervioso. Ahí está entrando María Cristina. El sistema nervioso tiene una capacidad de detectar y responder estímulos o cambios que se generan en el ambiente, en el externo. ¿Sí? ¿Me cerrás esa ventana, por favor? Gracias. Bueno, acá tenemos una diferencia entre los dos sistemas, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, donde trabajan los nervios, los ganglios y los plexos. Y esta es la figura que le había mostrado anteriormente, donde se ve el sistema nervioso central, la ubicación que tiene, y está un poquito más subdividida. El encéfalo, donde está el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Tenemos también la protuberancia anular, acá está el bulbo, el mesencéfalo. Ven que dentro de lo que le había mostrado hay como una subdivisión dentro. Esto es como para que lo tengan en conceptos generales, no va a ser, no vamos a ahondar porque se puede especificar muchísimo más en cada uno de estos órganos fundamentales, pero para que tengan el concepto general. Bueno, después tenemos la médula espinal y la ubicación en la posición anatómica del encéfalo, ¿sí? La médula, los nervios craneales, los nervios que trabajan en la parte superior del cuerpo, los nervios espinales, los ganglios, los plexos entéricos y los receptores sensoriales. Como para graficarlos desde otro modo, ¿no? Desde el punto de vista funcional, se puede realizar otra clasificación. Está el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo, que pertenecen al sistema nervioso en su totalidad, donde es lo que había hablado Joaquín en el grupo. El sistema nervioso somático controla las funciones que se encuentran bajo el control voluntario consciente e inerva el músculo esquelético y provee información sensitiva desde el exterior al interior. Y el sistema nervioso autónomo controla la actividad de los órganos, inerva al músculo erizo, al músculo cardíaco y a las células glandulares, y provee además información sensitiva desde las vísceras. Se subclasifica en sistema simpático y parasimpático. Un tercer componente del sistema nervioso autónomo es la división entérica del tubo digestivo. Esto, le digo, es como información para tener en cuenta cuando ustedes sepan que hablamos de simpático, del sistema simpático. No es que es un nervio que está contento, sino que sepan de qué está tratando, que es una subdivisión del sistema nervioso autónomo. Acá hay cositas que no las vamos a poner porque son bien específicas del desarrollo del sistema nervioso, cómo empieza a desarrollarse en el organismo dentro de una persona, de un ser que todavía no nació, cómo se empieza a formar, ¿no? Bueno, en la tercera semana se ensancha una porción del ectodermo que se llama placa neural, que es esta que la ven acá. La placa se pliega hacia adelante y forma el surco neural, que está acá. Muy bien. Y los pliegues neurales se unen y dan lugar a esto que se llama el tubo neural. El tubo neural se diferencia en tres capas distintas de células, que son la externa, media y la interna, y la cresta neural está compuesta por los ganglios craneales, espinales y del sistema nervioso autónomo, los nervios craneales y espinales, la médula suprarrenal y la meninge. El desarrollo del encéfalo y la médula espinal en un feto es en un embrión de 3 a 4 semanas. Acá se puede ver una médula espinal, el grosor que tiene, el diámetro y la longitud que tiene es muy reducida, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de un feto de 3 a 4 semanas. Ya cuando pasamos a un embrión de 7 semanas, fíjense cómo ya va tomando otra forma, ¿sí?
el mesencéfalo, cómo va tomando un poco más de color, y lo van a ir viendo, por ejemplo, en la semana número 11, que ya está prácticamente subdividido. La médula espinal ya adoptó su forma, ya sabe para dónde tiene que colocarse, cuál es su función, el bulbo raquídeo, el mesencéfalo, y esto al momento del nacimiento nos encontramos con ya prácticamente el sistema nervioso, cada uno en su composición, preparado ya para su correcto funcionamiento hasta el día de nuestra muerte. El tejido nervioso está compuesto por neuronas, neuroglias o glías y vasos sanguíneos, ¿sí? Que esto también es como para que tengan una información, un conocimiento general de cómo está compuesto el tejido nervioso. La unidad funcional del tejido nervioso es organizada como una red de comunicación integrada de manera, aguárdenme, intro María, una red de comunicación integrada de manera de permitir la transmisión de información desde una célula a otra. Hay gente que quedó afuera y me están mandando un mensajito. Bueno, las células de sostén, no conductoras en estrecho contacto con las neuronas, proporcionan un sostén físico para las neuronas y aislamiento eléctrico de manera a facilitar la transmisión rápida de impulso, entre otras funciones. Los vasos sanguíneos son un componente vascular extenso. En el sistema nervioso central, los vasos excluyen sustancias de una barrera hematoencefálica, y, bueno, y acá empezamos a ver información que es un poquito más compleja. Por eso les digo, presten atención, vayan tomando apuntes, porque se tienen que ir familiarizando con nombres que parecen muy complicados y qué función cumplen en nuestro organismo. Esta es la clasificación de las neuronas. Se clasifica en 3 categorías generales: las neuronas sensitivas, motoras y las interneuronas. Las sensitivas captan los estímulos del ambiente o de las vísceras y las conducen hacia el sistema nervioso central. Ahí trabajan las fibras aferentes, que son somáticas y transmiten sensaciones del dolor, por ejemplo, la temperatura, el tacto y la presión desde la superficie del cuerpo. Vamos a ver las neuronas motoras ahora, que son las que transmiten los impulsos. Está puesto. Transmiten los impulsos del sistema nervioso central o los ganglios hacia las células efectoras. Las neuronas eferentes somáticas, envían impulsos voluntarios a los músculos esqueléticos. Fíjense que cada neurona tiene como su función principal, se dedican a cierta área y trabajan en conjunto en esa área, ¿sí? Y las interneuronas forman una red integrada de comunicación entre las neuronas sensitivas y las neuronas motoras y construyen la mayor parte de neuronas del sistema nervioso en general. ¿Ven? Acá hay una figura de una neurona donde está mucho más detallada los nombres, más que el núcleo, las dendritas, el axón y la terminación está mucho más detallada, que tampoco no me interesa que sepan, no sé, cuál es la célula de Schwann, no es algo relativo, digamos, si no se dedican al área específica de salud. Pero sí, por ejemplo, que tenemos 3 tipos de neuronas: las neuronas multipolares, las neuronas bipolares y las neuronas pseudo-unipolar. Según el número de prolongaciones que se extienda desde el cuerpo neuronal, tenemos esta clasificación de 3 tipos de neuronas, ¿sí? Son las que trabajan en el área motor e interneuronas, las sensitivas, como son las pseudo-unipolar y las bipolares. Qué bonita que es. A ver. Según el tamaño y forma de las prolongaciones, las neuronas multipolares se clasifican en... Tampoco, a ver, vamos a especificar en esto, porque acá sí, tejido nervioso. ¿Cómo se ve una neurona multipolar en la médula espinal? Esto, imagínense que está visto, aumentado, no sé, la cantidad de veces. Si alguien tiene la información microscópicamente,
¿Cuánto se aumenta para ver una neurona? Por ahí María, Gonzalo, o si alguien puede googlear esa información mientras tanto. ¿Cómo se ven las neuronas pseudounipolares en el ganglio espinal? ¿Y cómo se ven las neuronas piramidales en la corteza cerebral? Yo recuerdo haberlo visto en un microscopio, pero sinceramente no tengo esa información de cuántas veces aumenta al ojo humano. Las neuronas de Purkinje en el cerebro, como se observan. Y bueno, quiero hacer un pequeño parante hasta acá, porque hay gente que está muy concentrada y que está prestando mucha atención. Es un tema muy complicado y complejo. A nosotros nos ha costado memorizar un montón de nombres y saber para qué funcionan y sus partes, y que los entiendo, que en cierta medida eh, es mucha información junta para tan poco tiempo. Pero ahora después voy a buscar la información de cuántas veces aumenta esto para tener una vista microscópica de una neurona. Y quiero saber si hay alguna duda, alguna consulta, si vamos muy rápido, no entendieron alguna palabra, les gustaría acotar algo, preguntar. Hay un silencio en esta clase. Me deben envidiar mis otros profesores, porque no escuché nada. ¿Nadie? ¿Continuamos? ¿Sí? ¿Saben qué? Vamos a ver otro sistema mientras tanto, que es súper cortito, pero para no apabullarlos tanto con tanta información del sistema nervioso, que es el sistema linfático. El linfático todavía no lo vimos. Después continuamos con este y finalizamos sistema nervioso. Entonces hoy vemos sistema endocrino, linfático y el comienzo del sistema nervioso. Lo terminamos la semana que viene y vemos los sistemas que faltan la semana que viene, así ya finalizamos con anatomofisiología. Así que vamos a pasar al sistema linfático ahora. Si alguien está tomando apuntes o algo, para que ponga un pequeño titulito. A ver a quién veo acá primero. María Emma, ¿ves la figurita ahí del sistema linfático? Haceme así o así. ¿Sí? Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a ver. Este es muy cortito y es muy simple el sistema linfático, así que les va a ser un poco más llevadero que el sistema nervioso central. Bueno, ¿qué es? Yo no lo veo, Elio. ¿No lo ves? No lo veo. Para ver. No. ¿No lo ven? No, Ahora sí. Ah, capaz que metí el dedo donde no correspondía. Bueno, ¿qué es el sistema linfático? Bueno, es un sistema circulatorio que está formado por esta estructura, que son los capilares y vasos linfáticos, el vaso, el timo y las amígdalas. Pero antes de continuar con esto, les voy a mostrar una subdivisión que utilizamos dentro de salud. Una división en la región del abdomen, que se llaman cuadrantes, y estos nombres nos son muy útiles para memorizar los órganos internos que hay. Esta división la podemos hacer en nuestra propia panza, en la panza de otra persona, es decir, lo dividimos en 9 partes iguales y tenemos la parte que está casi al lado del esternón, arriba, se llama epigastrio, porque es la parte superior de epi. Después tenemos, si seguimos esta fila del medio, tenemos el mesogastrio, en la zona mesogástrica, y después el hipogastrio. Epi, meso, hipo. Los tres con la misma terminación. Y después a los lados tenemos el hipocondrio derecho y el hipocondrio izquierdo, el flanco derecho, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda.
Acuérdense de fosa ilíaca, de la cresta ilíaca que está en los huesos de la cadera. Busquen la asociación que a ustedes más les convenga para aprenderse esto. También lo voy a pasar al grupo para que tengan idea. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del apéndice, viendo esta imagen, ¿alguien se anima a decir en qué región está del abdomen? Vamos a poner uno más fácil. El intestino. Izquierdo, fosa, Perdón, ¿lo podés poner más grande? Sí. ¿Así? Ahora. Ahora. Sí, sí. En la fosa ilíaca derecha. Derecha. Vamos con un órgano mucho más simple, el estómago. ¿En qué cuadrante lo localizamos? mesogástrico, Exactamente, en el mesogástrico. El hígado, por ejemplo, ¿dónde lo localizarían? hipogástrico, ¿Flanco derecho, puede ser? Está exactamente, en el flanco derecho. Pero Ah. es esa, en el hipogástrico, viste, están más los órganos, está más cerca de ya en la última porción, digamos, del tronco del ser humano. Entonces, como que vayan ubicando cada órgano no sé, por ejemplo, los pulmones van a abarcar distintos cuadrantes, los intestinos van a usar otros cuadrantes, porque no es que están acá adentro los intestinos. Tienen su forma, su figura, y van a utilizar desde el flanco derecho, mesogástrico, el flanco izquierdo, pueden utilizar varios cuadrantes. Entonces, como para que esto lo tengan presente y puedan ir viendo cómo localizar los órganos. Para eso le queríamos mostrar esto y ya continuamos y van a entender por qué les mostré esta imagen. Profe, yo Diga, me retiro un ratito porque mi abuela tuvo una crisis. no hay problema, andate tranquila, Celeste, y cualquier cosa después pasamos todo al grupo, ¿dale? Dale, listo, muchas Listo, gracias. hasta luego. Bueno, la función del sistema linfático es mantener el buen estado en equilibrio osmótico entre el espacio que existe entre las células y los capilares sanguíneos, que se llama espacio intersticial. Acá, no sé si llegan a ver. Este es el recorrido que tenemos en el sistema linfático. Recién me doy cuenta que está en portugués. La ubicación del vaso, por ejemplo, siguiendo la imagen que habíamos visto recién. ¿Alguien se acuerda en cómo se llamaba el sector, ese cuadrante donde corresponde al vaso? Lo que duele cuando corremos mucho y respiramos mal y nos pega una puntada todo el tiempo. ¿Los ayudo? Hipocondrio se llama. ¿Pero qué lado? ¿Izquierdo o derecho? izquierdo. Izquierdo, muy bien, lógico. Bárbaro. Es para que vayan como organizando los órganos dentro de los cuadrantes del cuerpo. Bien, se encarga de recolectar las grasas que son absorbidas en el intestino delgado, el hilo, para luego volcarlas a la sangre. También favorecen la maduración de dos tipos de glóbulos blancos, que son los linfocitos B y los linfocitos T, y los ganglios linfáticos en el timo. Los linfocitos B producen anticuerpos, mira, está mal escrito acá, toda vez que contactan con un antígeno, es lo que conocemos como inmunidad. Los linfocitos T son los encargados de la inmunidad celular, que forman la defensa que sirve para atacar el virus y ciertas bacterias intracelulares. Hace muy poco un alumno que está presente en esta clase me hizo una explicación muy desarrollada con respecto a los linfocitos. Si quiere hablar, puede activar su micrófono, ni necesito decir su nombre y puede hacer un aporte muy bueno. Ni cargo, sí.
También se encarga de filtrar los cuerpos extraños y los microorganismos que ingresan al organismo y afectan nuestra salud. En todas las funciones, en todas las que tiene, interviene la linfa, que es un fluido líquido de consistencia acuosa que circula por los vasos linfáticos y proveniente de la sangre y regresa a ella. Bueno, es un ejemplo de un vaso linfático. Hay personas que no estaban ni enteradas de lo que es el sistema linfático o qué función cumple en el organismo. Así que para ellos es totalmente nuevo. ¿Qué son? Bueno, son la unión de múltiples capilares linfáticos y dan origen a una estructura de mayor diámetro. Los vasos linfáticos son los encargados de transportar las linfas desde el intersticio hacia las venas cava superior. Y vemos otro ejemplo de la intercesión de los vasos linfáticos. Termina en dos grandes conductos, el conducto torácico y el conducto linfático derecho. El conducto torácico es el principal tronco colector del sistema linfático. Y el otro tubo importante es el conducto linfático derecho, de menor tamaño que el conducto torácico, que desemboca en la vena subclavia derecha. Bueno, después tenemos otros órganos que pertenecen al sistema linfático, que son los ganglios linfáticos, ahí un ejemplo, que son estructuras de formas ovaladas, aplanadas o irregulares, con un tamaño que puede alcanzar 1 centímetro de diámetro. Los ganglios linfáticos pueden tener una ubicación superficial, como en la cara, en el cuello, en las axilas, en la ingle, o en áreas más profundas donde son aún mucho más numerosos. Me acuerdo que mi mamá cuando se enojaba que yo era pequeño me decía, vení para acá porque te arranco las anginas. Bueno, no me arranqué los ganglios. Bueno. La principal función de los ganglios linfáticos es la producción y la maduración de linfocitos para la formación de anticuerpos, la defensa de nuestro cuerpo. Otra función importante de los nódulos linfáticos es la de filtrar y destruir elementos extraños que arriban vía aferente. Acá vamos a hablar un poquito de la linfa. Ahí te llegó un mensaje. Es una sustancia heterogénea de color transparente o un poco amarillenta que circula por el interior de los vasos linfáticos, esta red capilares que habíamos visto más arriba. La linfa está compuesta por un 90% de aguas, sales, glucosa, algunos glóbulos blancos, pocas proteínas, dióxido de carbono, bajas concentraciones de oxígeno y sustancias de desechos celulares. La formación de linfa es continua en esos órganos con actividad constante, como las glándulas, los pulmones y el corazón. Y la linfa cumple la función de defensa por medio de los linfocitos. Acá tenemos el vaso, que se encuentra localizado en el hipocondrio. Es un órgano de forma alargada, como un porotito, una gubia, ¿no? ¿Gubia, no? ¿Cómo se llama? Alubia. Y plana que se halla en el área superior izquierda del abdomen, en el hipocondrio izquierdo, y el vaso está ubicado por debajo del diafragma y detrás del estómago. Las funciones del vaso son, en el feto, realizar la hematopoiesis, es decir, la formación, el desarrollo y la maduración de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas a partir de una célula madre hematopoyética. Qué nombre raro, ¿no? Pero bueno, se lo leo de vuelta por las dudas, por si hay alguien que está tomando nota. La función del vaso son, en el feto, realizar la hematopoiesis, es decir, la formación, el desarrollo y la maduración de los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas a partir de la célula madre hematopoyética. Tienen la función de destruir los glóbulos rojos envejecidos o dañados y remover y recuperar el hierro para la producción de nuevos eritrocitos. Realizando en los folículos linfáticos por parte de los macrófagos, quienes también eliminan por fagocitosis todas impurezas y gérmenes que circulan en la sangre. También actúa como un órgano de reserva de sangre. En el vaso se produce la maduración de monocitos que se transforman en macrófagos. Es un órgano tan pequeño pero con tantas funciones
que es de suma importancia. El timo también es otra glándula, otra glándula que bueno, está localizada en el mediastino. Es un pequeño órgano linfático formado por dos lóbulos, dos porciones. Ocupa el espacio del mediastino entre el corazón y el hueso del esternón. La función del timo es la producción y la maduración de los linfocitos T, que son enviados al torrente sanguíneo con destinos al vaso, a las amígdalas y a los ganglios linfáticos. Y ya vamos acercándonos al final, donde además segregan hormonas que actúan en la maduración de linfocitos. El timo representa macrófagos encargados de la eliminación de linfocitos T defectuosos. Y después tenemos las famosas amígdalas, que eso lo sabrán las que son madres, o todo el mundo, en algún momento se nos han inflamado. Se pueden ver ahí, una de cada lado. Son órganos linfáticos situados en la faringe que contienen numerosos folículos linfáticos. La función es proteger al organismo de los gérmenes, los virus, bacterias, hongos, que puedan ingresar por vías digestivas o respiratorias. Por ejemplo, en mi caso. Contienen linfocitos que reaccionan rápidamente ante la presencia de microorganismos que ingresan por la cavidad bucal y nasal. Ya sé que se me acaba el tiempo. De acuerdo al lugar que ocupan en la faringe, adoptan distintos nombres. La amígdala faríngea está situada en el techo de la faringe, del adenoide. Ay, que no veo nada acá. Después tenemos la amígdala platina, la lingual y la tubárica. Eso es como información anexa para que tengan al respecto. Se nos está acabando el tiempo, así que bueno, esto era como un repasito para que tengan idea de cómo está compuesto el sistema, qué órganos tiene. Hay un montón de palabras que no estamos acostumbrados a escucharlas, pero para que tengan una leve impresión de qué estamos hablando. Les voy a dar un recreíto, encima llegaron albañiles y demás, así que bueno, me voy a encargar de ellos mientras se guarda el video y pueden estirar, y les aviso antes de conectarnos por el grupo, ¿sí? ¿Alguna duda, consulta, pregunta, sugerencia? Ok, gracias. Ya no. ¡Vámonos! Voy al baño. Los veo dentro de un ratito, chicos. Hasta luego. Estiren las piernas. Sí, chao. Listo.